Entonces, ¿vas a estar en la cumbre de la ultraderecha? Sí, estoy preparando mi discurso. ¿No quieres ser ponente? Están solicitando... Con Steve Bannon. Sí. Nomás que tienes que mocharte con una cooperación de 2.000 euros o algo así. Está baratísimo. No, dólares, ¿sí? Órale. Sí, no, si no, yo te ¿Pero presto. tú qué vas a decir? ¿O qué? Pues vamos a defender lo ¿Va que... a estar en la cumbre de la ultraderecha? ¿Qué vas a hacer allá? Pues me invitaron a ser ponente. Yo no entiendo por qué, la verdad. No te habrán creo que no confundido estás entendiendo lo que es la cumbre de la ultraderecha. No. ¿No sabes lo que es el fascismo? Sí. ¿No sabes lo que es la no sabes lo que es la ultraderecha radical? ¿No sabes quién es Milei? ¿No sabes quién es Kast? ¿No sabes quién es Steve Bannon? Me suenan, pero ¿alguien nos podría explicar un poquito más? Claro que sí. A ver. Le pedimos justamente A Milei. No. A Bannon. No exactamente. Ya está tocando. A Juan Carlos Monedero. Está tocando. Juan Carlos, a ver. Maestro. Monedero. Venga. Bienvenido. En de vivo y a nuevo, todo la color. Alguien ha hecho un grafiti en la puerta por dentro. ¿Qué Dice, dice? Dice, quien cruce este umbral abandone toda esperanza. Así es. Eso es del Dante. Sí, claro, del Dante. exacto. Lascia ogni speranza voi chi entrar. ¿No? Pues O sea, que tienen bienvenido. ustedes aquí infiltrados cultos. Algunos. Pintadas ahí en las puertas. Y ocultos. Pues bienvenido a este círculo del infierno, al cual ya has estado acá un par de Hemos veces. vuelto del infierno también. Sí. Y regresamos. Ya Sí, ves que pero sí se vuelve Estamos haciéndole del polvo infierno. la mitología a los griegos. Oye, pero el infierno tiene muchas formas. Tiene Y me muchos parece círculos, que en ciertos lugares, como en España y en otros más, hay una especie de infierno llamado ultraderecha Sí. que está muy fuerte, ¿no? Imagínate que en Italia ha ganado una mujer que se reivindica seguidora de Mussolini. Así es. O sea, con el dolor de la Segunda Guerra Mundial, con el dolor del Holocausto, con el dolor del nazismo, y una señora Descaradamente. vuelve otra vez a decir, me reivindico una seguidora de Mussolini. Es horroroso, sí. A mí me pasó una vez una cosa que me estremeció. Fui a ver el campo de concentración de Mauthausen, que te estremece, ¿no? Y entonces recuerdo que había una excursión de niños alemanes. Y decía, qué bien, pero pese a que los niños alemanes visitan los campos de concentración para recordar el horror, no basta. Porque ha regresado el fascismo también a Alemania, y a Italia, y a España. Entonces, algo no funciona. No basta con que en los colegios hagamos determinadas cosas. Hay algo que no se está haciendo bien, o que el fascismo es la expresión de otra cosa que regresa, que es la crisis del sistema capitalista. Siempre que hay una crisis del modelo económico capitalista, emerge algún Yo tipo creo de que ocurren fascismo. dos cosas. Ocurre un movimiento, digamos, de justicia social, tal, y al mismo tiempo, como reacción a ese movimiento de justicia social, hay una reacción ultraconservadora que busca el regreso a lógicas antiguas, ¿no? Y eso es el fascismo. Pues es el péndulo. Claro. Pues sí. Claro, es decir, necesitamos dos ingredientes para que haya fascismo. Uno es frustración de sectores amplios de la ciudadanía, que a menudo son clases medias, que son también más timoratas, más asustadizas, y luego también a veces ¿Maleables? y sectores populares, ¿no? Cuando se junta frustración ahí, y esa frustración suele venir de algún tipo de crisis, sobre todo económica, ¿no? Claro. En las clases medias no hace falta que sea una crisis económica. En Austria, que tiene un nivel per cápita de los más altos del mundo, hay un auge de la extrema derecha porque la crisis de Siria generó muchos refugiados y de repente se asustaron, ¿no? Entonces, ese susto que se construyó también mediáticamente, pues les sirvió para decir que venga alguien con la mano dura, ¿no? Para poner freno, que se olvide de los derechos humanos y esas zarandajas, para frenar el paso a los inmigrantes. Y en otros lugares es la crisis económica, ¿no? Que hace que la gente pierda estatus económico, que la gente pierda nivel de vida, y que se acompaña de una cosa que tú planteas que es muy importante. Las crisis económicas golpean a las mayorías y las mayorías se enfadan con los que mandan, con el poder económico y con el poder político. Y entonces las élites reaccionan. Se ve muy claro en el ascenso de Mussolini en 1920. Eran los escuadristas, gente que aunque habían ganado la Primera Guerra Mundial, no habían obtenido beneficios y estaban dando vueltas por Italia, no reconocidos, enfadados, y es a los que junta Mussolini. Y esos escuadristas, que es una cosa muy curiosa,
encuentran trabajo porque los contratan los terratenientes italianos, sobre todo porque el Partido Socialista de entonces, al calor de la Revolución de Octubre de 1917, estaban muy vocingleros, pero no hacían nada. Entonces eran como con un discurso Muy amenazante. muy amenazante, muy ampuloso, muy os vamos a expropiar, pero no hacían nada. Entonces las élites se asustaron, fueron los paramilitares de la época. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que fue terrible. Que estos paramilitares, que eran esas autodefensas que eran los fascistas, en vez de estar esperando a que les mandaran tarea, fueron a buscarla. Y a la semana de ser contratados, asaltaron la imprenta del Partido Socialista, asaltaron la sede de los sindicatos y empezaron a ir a los pueblos a pegar palizas. Ese es el comienzo del fascismo. Son las ramas italianas de combate, los fasci italiani di combattimento. Ese es el núcleo duro de los fasci italiani di combattimento. Pero además existía la tesis de la acción directa, que esa es la otra tesis que los empuja a golpear a toda la gente. Ahora, el fascismo está teniendo un resurgimiento en los tiempos actuales y la ultraderecha se está radicalizando a varios niveles y vamos a tener en México una reunión, una suerte de cumbre de la ultraderecha global en la que vienen gentes como Steve Bannon, Milei, Kast. ¿Qué nos puedes decir de Steve Bannon, de Milei, de Kast? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Para qué es esta cumbre? Eso es como cuando como cuando la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? visita una población después de haber habido una matanza para decir esto está bien, ¿no? O cuando antes visitaba Samuel Huntington, que era otro tipo que construía la política exterior norteamericana, y es preocupante, ¿no? Es preocupante porque hay una red internacional de la mentira mediática y una red internacional del odio, que es la extrema derecha, con una preocupación extra, y es que la extrema derecha se está comiendo a la derecha. En Chile, ¿dónde está la democracia cristiana? Se comió Kast a la democracia cristiana. Bolsonaro se comió incluso a la socialdemocracia moderada de los Fernando Enrique Cardoso y compañía. En España, Vox ha contaminado a Isabel Díaz Ayuso, responsable de haber asesinado en la Comunidad de Madrid, de haberse asesinado a 7.000 ancianos por la orden de no trasladarlos a hospitales que dio esa señora. O sea, que además culparon a alguien más. Sí, sí, sí. Esa es la culpa, ¿no? Cuando las competencias en España las tenían las comunidades autónomas, intentaron decir, no, la responsabilidad es de Pablo Iglesias, todo de la responsabilidad es de Pablo Iglesias, ¿no? Todo es la culpa. Bueno, el caso es que, mira, el fascismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis. Siempre, ¿no? Es decir, siempre es un acuerdo. A los capitales no les gusta el fascismo porque es feo, es tosco, tiene gente lumpen, no son educados. Y cuando fracasan, te puede crecer un estado de bienestar y te complica todo, te acota mucho. O sea, siempre buscan fórmulas más elegantes, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya les han fallado las fórmulas elegantes, dicen, pues venga, que vengan los brutos. Ya es el plan A, más bien, ¿no? Claro, se convierte el plan A cuando el plan B fracasa, ¿no? Entonces los llaman. Se ve muy bien, ¿no? Esa novela del día de ayer, ¿no? Del ascenso de Hitler, ¿no? Como lo llaman los empresarios cuando de repente dicen, es que están empatados la derecha y la izquierda. Una izquierda que en aquel momento tanto el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, como el Partido Comunista, pues eran muy fuertes. Y entonces los empresarios dicen, llamemos a Hitler, que le habían siempre frenado porque no confiaban en él, porque son tipos atrabiliarios. No confían en Bolsonaro. O sea, cuando recurren a Bolsonaro es como, porque no tienen otra, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay un dicho en España que dice, para lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no? Entonces estos dicen, si se nos va a acabar el juego, pues que vengan estos y ya veremos luego, ¿no? Hay una cosa muy terrible y ojalá la gente que nos escucha tome atención. En el auge del fascismo, las élites pensaron, nosotros vamos a controlar el Estado y que los fascistas y los nazis controlen la calle. Era lo que pensaron los conservadores, porque sin los conservadores, o sea, sin el PAN, nunca va a llegar aquí el fascismo. Y cuando llegue, que llegará, como en todos los países, sí, nos llamen a la puerta a ver si van a salir por ahí, van a aparecer, ¿no?
Llegan porque están en la estructura del propio sistema, están en la propia lógica del sistema capitalista. Pero fijaos que es muy importante lo que os decía, los conservadores von Papen, los conservadores alemanes o los conservadores italianos, el propio Víctor Manuel, ¿no?, el rey, decían que vengan los fascistas, que golpeen en las calles, que frenen a los izquierdistas, que frenen a los sindicatos, nosotros controlamos el Estado y todo en orden. Y no se dieron cuenta de que los fascistas terminaron, o sea, Hitler en la noche de los cuchillos largos, que no sé por qué se llaman los cuchillos, porque lo que hicieron fue pegar tiros, ¿no? Mataron a prácticamente toda la dirección de la SA, de la Sturmabteilung, ¿no?, que era la sección más socialista de los nacionalsocialistas, ¿no? Entonces, con Rommel y compañía. Sí. Entonces, esa noche mataron al jefe de gabinete de von Papen, ¿no? Lo ejecutaron. Es decir, que si los del PAN piensan que cuando vengan aquí los Milei, los Gas y demás, se van a liberar, que se olviden, ¿eh? Si les abren la puerta, y siempre les abren la puerta a las derechas, ¿no?, que se olviden, porque van a ser blandos a los ojos de los fascistas, dicen, los blandos también sois culpables. Va a ocurrir como en la Guerra Civil Española, es decir, los que dicen, estáis matando mucho, a ese también fusiladlo, ¿no? A los que le parezcan que estamos fusilando mucho, también fusiladlos, ¿no? Entonces hay una internacional donde hay un tipo que es muy jodido, que es Steve Bannon, que es el tipo que le hizo la campaña A Trump. a Donald Trump, ¿no? Y son tipos que tienen dos características, son muy buenos a la hora de captar el humor social, y son muy buenos también, son como hijos de la era audiovisual, ¿no? Le ocurre también a otro que se llamaba Roger Ailes, que es el fundador de la Fox. Ocurre en España, con el que le escribe los discursos y le marca la estrategia a Isabel Díaz Ayuso, que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que fue el jefe de gabinete y de campaña de Aznar. Es el que llevó a Aznar a la Moncloa, empezando, como siempre, empiezan haciendo listas negras de periodistas a los que había que castigar. O sea, son tipos que empiezan siempre comprando a periodistas y castigando a los honestos. Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces aquí les estoy leyendo el futuro. Esto es como lo del Padrino, ¿no? El periodista que venga a decir, hombre, si son de centro-derecha, ese lo han comprado los fascistas. O sea, el periodista que salga en los medios a decir, no, hombre, si estos de extrema derecha en el fondo son centro-derecha y no existen también los de izquierda, pues también tienen derecho a existir. Ese está en nómina de los fascistas. Qué bueno que vienes con tu optimismo, alegrarnos del día. Yo soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado. Es decir, tenemos que ser pesimistas en la medida en que los tiempos que vienen no son bonitos, porque esto es lo más importante que quiero compartiros. La palabra es rara, la racionalidad de la época, es decir, la manera de pensar de la época, la manera de estar en el mundo ahora mismo, es que es fea. Porque llevamos 50 años que nos echaron al maldito mar. Hubo un naufragio generalizado y había solo una balsa y nos han dicho, son los más fuertes, son los que van a subirse a esa balsa. Y los demás, se acabó. Y esa es la lógica que funciona. Pues se acabó el bloque, tenemos que ir a un corte comercial. No te vayas, Juan Carlos, y ahorita regresamos. Ahorita, no sin antes escuchar a La Chamuca, Cintia Bolio. No se vayan. Querido electorado, ¿ya tienes listas las maletas para irte al Mundial? Mucha lana, mucha lana. Esta ocasión la dedicaremos a quienes viven y aman la intensidad de los derechos de las mujeres en Qatar, que son tratados como el balón oficial, San Bombazo. Para esta Copa Mundial ha ganado la sede Qatar, un emirato árabe y muy monárquico, en donde el atropello a los derechos humanos y sobre todo los de las mujeres y la comunidad de la diversidad sexual es literalmente ley. Mejor no vayas a Qatar. Y la ley dicta que las mujeres sean tratadas como subhumanos o ciudadanas de segunda categoría, pues son tuteladas durante toda su vida. Es decir, no pueden tomar ninguna decisión sobre sus personas sin el permiso de su tutor, sea su padre, su hermano o esposo. Este estatus de menores de edad permite que ellas estudien, pero el porcentaje de mujeres que ejercen su profesión o emprenden negocio propio es muy bajo. Tienen un buen nivel de vida en lo material, pero muy acotado en lo referente a la dignidad humana. En la ley no se tipifica la violencia física, psicológica o familiar.
Las madres maltratadas por su pareja no suelen solicitar el divorcio, pues se les reconocen pocas causales y en caso de aprobarse, sus hijos e hijas se quedan con los padres. Típico caso de árbitro vendido, como Lorenzo. En cuanto a la violencia sexual, se revictimiza y culpa a la mujer por el ataque y puede sufrir encierro por años, más el harto moderno castigo de los latigazos. Los violadores, muy campantes. Y esto lo hemos visto con el caso de la mexicana que trabajó en los preparativos de la Copa. Las formas de amar que rompen la heteronorma son vistas como aberración por la ley de allá. Si acaso lesbianas, gays y diversidades sexuales van, la organización dice que será tolerada su presencia, pero las expresiones de afecto están prohibidas y pueden irse a penales. El Emirato Catarí, por si fuera poco, financia al régimen talibán, por lo que es corresponsable de la opresión a las afganas. Y mucho cuidado con los trapos que uses en Qatar, pues el código de vestimenta y los palos de la policía se aplicarán a locales y visitantes por igual. Marcador, misoginia 1000, derechos 0. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con Juan Carlos Monedero, colega español, y estabas hablando sobre los invitadazos en esta cumbre de la ultraderecha. Y Claro. te interrumpí, perdón, pero... Sí, pero es importante entender cuál ha sido la progresión, ¿no? Porque la manera de pensar afecta mucho a los jóvenes. Los jóvenes no han conocido nada más que crisis y un mensaje de sálvese quien pueda. O sea, no es gratuito las películas de zombies. No es gratuita la película de Aníbal Lecter, un tipo que es un caníbal. Si son nuestras malditas sociedades, ¿no? O sea, están reflejando... Hay sociedades donde tú haces una película de un caníbal y la gente diría, ¿y esta basura qué es? O sea, usted esto, no me ponga esto. En cambio, de repente te hacen una película sobre el silencio de los corderos y Aníbal Lecter y la gente dice, ¡ay, qué gran película!, ¿no? Porque son retratos. Bueno, ahora las series sobre asesinos en serie. Claro, Exacto, claro. ¿no? Estamos Y el éxito que Sociedad tienen. enferma, Muy de moda. No, y donde- con estos enfermos, con los afectados del fentanilo, la serie de los zombies quedan perfectos. Sí. Claro, claro, claro. Entonces, 73, crisis del Yom Kippur, se rompe el modelo social, y entonces en ese momento, golpe de Estado contra Salvador Allende, llaman a los Chicago Boys, es decir, a los que van a decir el modelo keynesiano ya no vale, que el Estado no intervenga en la economía para redistribuir la renta, sino que el Estado tiene que intervenir en la economía para garantizar el beneficio de las empresas, ¿no? Y empieza una nueva época. Y la tienen que construir intelectualmente. ¿Sabéis qué está diciendo la derecha en España? Estos de la izquierda están con las guerras culturales, cuando lo importante es lo del comer. Y ellos, antes de ayer, inauguraron una estatua en el centro de Madrid a la Legión y a Millán Astray, que era un fascista. Entonces, ellos nos dicen, no, vosotros no hagáis la Buena guerra cultural. inteligencia. La guerra cultural la hacemos nosotros, ¿no? Para que al final, cuando te des cuenta, la gente va a terminar como el final de esa película hermosa de La lengua de las mariposas, ¿no? El niño tirándole piedras a su maestro, ¿no? Porque no te están contando ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, qué curioso que el golpe de Estado contra Salvador Allende es el 73, llaman a los discípulos de Milton Friedman y en el 74 a quien le dan el maldito premio Nobel de Economía es a Milton Friedman. Sí. O sea, le dan el premio Nobel para decir, esto está bien, ¿eh? Lo que están haciendo en Chile, o sea, le hemos dado un premio Nobel, ¿usted quién es para criticarlo, no? En el 78 nombran un papa de extrema derecha, Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. En el 79 Margaret Thatcher, que va a contaminar a la socialdemocracia, va a decir esa frase terrible, mi gran obra no son las Malvinas, ni haber acabado con los sindicatos mineros, mi gran obra es Tony Blair. En el 80 Ronald Reagan, en el 81 Helmut Kohl, y en el 82 Miguel de la Madrid, es el giro del PRI, Sí. y Felipe González. O sea, entonces, claro, ahí comienza un bombardeo fortísimo porque se dan cuenta, sobre todo con el Watergate y con la guerra de Vietnam, Huntington se da cuenta de que tenía que ser la última vez, y lo escriben en un texto importantísimo del año 75 que se llama La crisis de la democracia. Dicen, es la última vez que dos malditos periodistas tumban a un presidente de los Estados Unidos. Y dicen, es la última vez que los informativos
hacen que perdamos una guerra, como la de Vietnam, porque sacaban los féretros de Así es. los soldados a la hora de comer, viendo cómo han muerto mi niño de 18 años. Entonces eso alimentó la guerra, ¿no? o sea, el movimiento contra la guerra de Vietnam, y al final empujaron y terminaron teniendo que abandonar Saigón en esas escenas gloriosas, ¿no? Pero claro, dijeron, última vez que ocurre. Y a partir del año 75 empieza un control brutal de los medios de comunicación, brutal. Entonces, claro, hay un momento en donde la gente no ha entendido nada más que no hay tierra firme, que solamente hay mar, que el gran barco ha naufragado y que hay una balsa ahí. Y le estamos diciendo a la gente joven que esto es una sociedad de Mad Max. Sobrevive el más fuerte. Y el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico. Y como nadie te ayuda, no hay cuidados, no hay ley que garantice, ¿no? Hay mi ley, pero no hay ley, ¿no? Que no hay chiste más malo. Está su ley. Pero ahorita... Hay mi ley, pero no hay nuestra ley. Lo peor es que nos lo ganaste a todos, ¿eh? Sí. Claro, todos han hecho su granito de arena. Sí, todos lo pensamos, pero tú te nos adelantaste. Entonces, ya digo, en esta sociedad donde te están diciendo o te subes a la balsa o te ahogas, surgen los políticos que te dicen tienes derecho a subirte a esa balsa. Hagas lo que hagas. Es Trump diciendo, yo agarro a una mujer por los genitales, yo pego un tiro a alguien en la Quinta Avenida y no me pasa nada. Es la Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo, salid a beber cerveza en mitad de la pandemia, no pasa nada. Es decir, es una invitación, es Meloni, la nueva presidenta de Italia, en el mitin antes de las elecciones diciendo, y a partir de ahora, vosotros que habéis llevado la testa baja, la cabeza baja, vais a poder expresar lo que realmente pensáis, ¿no? Es decir, es como una autorización. Entonces, esa autorización, hay gente que la articula, y el gran articulador es Steve Bannon, que son gente sin escrúpulos. Es un tipo que le han detenido porque reunió dinero de locos a los que engañaban, como los telepredicadores, para que le dieran plata para hacer el muro con México, y se quedó el dinero el tipo. Es que son geniales. Hay que agradecérselo. Son geniales. Perdón, hay una parte de eso que no está mal. Son geniales, ¿no? Es decir, son tan caraduras, Sí. ¿no? O sea, no tienen escrúpulos, ¿no? Es espectacular, ¿no? Entonces el Steve Bannon es el tipo que le hace la campaña a un sinvergüenza, que ya era un sinvergüenza, Donald Trump, y entonces va a generar todos los mecanismos para que esa autorización sea eficaz. El eje central es el control de medios de comunicación. Ese es el primero. Así es. Y después lo intentan acompañar también de control de algunas universidades privadas, algunas revistas y actos esporádicos que van sumando y que no hay que dejar de lado, como la reunión que hubo aquí hace poco de un concierto de fascistas, porque esas cosas van naturalizando. En el momento en que tienen lugar, ya has roto un tabú, ya has abierto una grieta. Se espera el siguiente. Aunque haya solamente 300 personas, da igual, tú ya has abierto una brecha. O sea, si el Estado no ha estado en la puerta y ha detenido a los 300, ha deportado a quien tenga que deportar y les caen unas multas o cárcel a esos tipos por delitos de odio y demás, si no hacemos eso, ocurre una cosa terrible. Y esto, igual que antes os decía que era lo más importante, esto es lo que más me preocupa. Cuando los fascistas empezaron a golpear a la gente, mientras que el Partido Socialista era pura voz, pero no se defendió de esos ataques, no permitió armar al pueblo para defenderse de esos ataques, siempre es ese error, como el 18 de julio del 36, el pueblo pidiendo armas para parar a los fascistas de Franco, y Niceto Alcalá Zamora diciendo, no repartamos armas porque... ¿no? Y el pueblo dijo, no te escucho, y gracias a eso fracasó el golpe. Empezó una guerra civil, pero fracasó el golpe militar, ¿no? Entonces, esta gente, ya digo, van armando de alguna manera, intelectualmente, a los nuestros. Hay una frase terrible de Elías Canetti que dice, terminar aullando con los lobos para que no te devoren. Así es. Es decir, ¿qué ocurrió en Italia? Los fascistas llegaban a un pueblo, sacaban al rojo, le daban una paliza, lo dejaban muerto. ¿Quién quiere estar con nosotros? ¿O quién quiere seguir la suerte de estos? Y muchos decían, no, yo con vosotros. Y entonces iban encontrando espacio. Este tipo de gestos brutales, mediáticos, son las nuevas formas de fascismo del siglo XXI. Es decir, que el concierto del otro día es la antesala. Así es. Es la antesala. Igual que los discursos de Milei, que es el
tipo, ¿no?, que representa todo esto en Argentina, los discursos de Milei están dirigiendo la mano que disparó a la cara de Cristina Fernández de Kirchner. Falló la pistola. Hubo Kurt Tucholsky y otros intelectuales alemanes, y salió en Nuremberg, plantearon los Schreibtischtäter, que son los asesinos de escritorio, donde juzgaban a gente no porque hubieran metido a alguien un tiro o lo hubieran metido en la cámara de gas, pero eran los que justificaban intelectualmente que eso ocurriera. Esos son igual de responsables, y esos están escribiendo columnas ahora mismo en la prensa en México. Seguimos aquí en Chamuco TV, en el Plus de YouTube, y estamos con Juan Carlos Monedero. Y estamos platicando de cosas muy fuertes. Hace rato hablabas sobre como que dos grandes ejes en los que se monta la narrativa de la ultraderecha, que es la mentira y el odio. Y hablamos, por ejemplo, de gente como Ayuso, en fin, como Bolsonaro y demás. ¿Cómo es que estos dos ejes que son terribles, como es la mentira y el odio, pueden tener respuesta en grupos muy grandes de la población que pueden llevar a la gente al poder? Ese riesgo está en España con Ayuso. ¿Cómo es que logran tener esto cuando claramente son dos antivalores? Hay momentos en la historia, y el COVID ha sido muy relevante para todo esto, donde esos discursos, ¿no?, de autorización, de la falta de empatía, de autorización de haz lo que te dé la gana, encontraban mucho eco. Ahora, en cambio, en Madrid, hoy mismo, está en pie de guerra toda la sanidad pública. Toda. Porque hace 4 meses despidió 6.000 médicos. Porque lo que está buscando es deteriorar la sanidad pública para que la gente vaya a la sanidad privada. Claro. ¿No? Eso es. Entonces, claro, ¿Dónde Madrid... hemos visto eso? ¿Dónde chingados hemos visto eso? Ahorita me acuerdo. Yo pedí una cita hace 3 días y me dieron cita para dentro de 4 meses. Entonces, yo soy profesor de universidad, los universitarios tenemos un seguro privado y dices, ¿qué hago? Pues sí. ¿Qué hago? ¿Me espero 4 meses o voy al seguro privado? ¿No? Entonces, claro, y eso lo que va haciendo es debilitando cada vez más a la sanidad, pública. Claro, ya hay en algunos lugares donde pues, a lo mejor puede funcionar, pero en un pueblo pequeño, ¿sabéis qué hacen los seguros privados? Esa es mi cámara. Sí. Mexicanos. Si ustedes van a seguros privados, cuando cumplan 60 años, les van a multiplicar por 2 la cuota que pagan o les van a echar del seguro, porque ya no son rentables. Claro. Y por tanto, que sepan ustedes, los que vayan a un seguro privado y no refuercen la sanidad pública, cuando sean mayores, olvídense. Hay un monero en España, como mi amigo Fisgón, el Roto, que dibujaba un asilo, una casa de ancianos, y había un hombre y una mujer mayores agarrados desde atrás, y ponía asilo de ancianos, y en la puerta ponía, sean breves. Ay, cabrón, qué maravilla. Ese está cabrón. Ese es el Roto. Vamos a buscar ese roto, lo vamos a pasar. El Roto es... Más que Nosotros, No, un latigazo. Sí, sí, sí. nosotros aquí lo veneramos. Sí, sí, es también para aquí, para los Hay un caricaturistas cartón de él de mexicanos, que es muy le están ayudando a una anciana a salir de un edificio en ruinas. en ruinas, y la anciana dice, gracias por ayudarme a salir del edificio que habéis derrumbado. Sí, 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 sí. Así es, ¿no? Esa es la lógica. Sí, sí, sí. Y claro, como llevamos en esa... yo creo que somos todos ya un poco zombies, ¿no? Porque es que llevamos 50 años sobreviviendo en este tipo de lógicas, Así es. ¿no? Y se nos cuelan por sitios que no te das cuenta, ¿no? Tus hijos tienen que estudiar, o tú mismo te planteas, ¿qué estudio? A lo mejor te gusta mucho la filosofía, o la historia, o la literatura, y dices, ¿pero de qué voy a vivir? ¿No? Y encima viene uno de económicas y te insulta, ¿no? Esto es como una vez que yo iba con una moto, cuando volví de Alemania y daba clase en 3 universidades para poder llegar a completar un sueldo ínfimo. Y una de las universidades donde daba clase era una universidad privada de ricos. Recuerdo que salgo de clase y estoy ahí en el semáforo con mi Vespino y había uno de mis alumnos en un coche 4x4 y mira así y dice, profe, una sola rueda de mi coche vale más que toda su moto, ¿no? No me digas.
Yo pensé, vas a probar tú. Sí, como Cuando no. yo te diga. Cero pendejo. Entonces hay una lógica. Entonces hay una lógica, ¿no? de tanto tienes, tanto vales, el modelo de consumo. Hay una cosa muy importante que lo desarrolla un historiador post-marxista, Guy Standing, que es el que conceptualiza la palabra precariado. Dice que los trabajadores ahora él es una mezcla de proletariado y precariado, entonces es el precariado, ¿no? De precarios y proletarios, ¿no? Y entonces él plantea que una de las cosas que ha tenido siempre los trabajadores y sobre todo los trabajadores, las trabajadoras se han incorporado más tarde, ¿no? Pero también ellas, ¿no? Era el estatus social. O sea, tu reconocimiento social estaba muy vinculado a tu trabajo. Y tu trabajo te permitía prosperar en el trabajo, tener una identidad, que te reconocieran tus vecinos, hacer planes. El trabajo era una cosa que te dignificaba. Claro, cuando de repente desaparece eso, porque los trabajos no duran, porque te despiden muy pronto, porque los salarios son muy bajos, porque no puedes prosperar, porque no hay permanencia en el puesto de trabajo, de repente estás frustrado y no tienes identidad. Ahí viene la extrema derecha. Claro. Y hay una cosa que ustedes han hecho muy bien y por favor no lo pierdan, y es que la extrema derecha a menudo se va a montar en un cierto desprecio de la izquierda por su propia nación. Es decir, el nacionalismo siempre ha sido, es verdad, de la derecha. Sí, claro. O sea, el nacionalismo la gente de izquierdas nos gusta más el internacionalismo, pero tenemos que entender que tenemos que hacer también fe de nuestro terruño. O sea, nuestra patria no es la patria excluyente de ellos, pero sí que sea una patria que nos cuida. O sea, para mí hay una España que le tengo mucha ley, y es la España de Lorca, que por cierto sigue siendo un desaparecido en mi país porque no sabemos dónde fue está? enterrado después de ser fusilado, ¿no? Mi patria es la patria de Lorca, de Machado, de las 13 Rosas, de María Zambrano. Es mi patria y quiero hacer fe de ella. En cambio, la derecha se apropia de la patria. Ha ocurrido en Brasil. En Brasil se han apropiado los bolsonaristas de la camiseta Verde de la amarilla, como diciendo, esto es nuestro. ¿Pero cómo que es vuestro? Hubo una escena tan hermosa de una derecha decente, que era Angela Merkel, en un acto del partido, Sí. de la Christliche Demokratische Union, de la CDU, donde es un acto propio y entonces sube con una bandera de Alemania uno de los diputados y ella le quita la bandera y dice, no, aquí esta bandera no. Y se la da a un asistente y dice, la bandera es de todos, no es de este partido. Y este es un acto de partido. ¿Qué haces tú con la bandera? En cambio, en España, el otro día di una charla con un eurodiputado en una universidad en España, un debate con él. Qué bruto era. Es que Oye, Nombres. pero eso es una bendición. es que es como dices, joder, o sea, por favor, ¿no? No hay nivel. Sí, sobre todo es que les dan unos argumentarios y los defienden, ¿no? Entonces resulta que Yanine Áñez era una líder de la libertad. No era una golpista responsable de la muerte de veintitantas personas por haber dado un golpe de Estado, sino que era una mártir de la libertad. Y yo decía, ¿pero estás hablándome en serio? Qué bárbaro. ¿No? Claro, luego cuando argumentabas no tenía ni idea, ¿no? Porque el hombre era euroignorante, ¿no? Entonces, en esas discusiones, ya digo, hay como cada vez un cierre más fuerte donde lo alternativo choca porque no se hace cotidiano. Y donde hay un tipo de discursos que son constantemente, te bombardean. Claro. Entonces, cuando de repente viene un discurso alternativo, como que... Y resulta que al final, cuando tú haces pensamiento crítico, estás haciendo ideología. Y cuando ellos se defienden barbaridades como la de Yanine Áñez, eso no es ideología, es saber. Oye, pero frente a este panorama no muy halagüeño que retratas, está esta Latinoamérica que ahora pues, nos emociona mucho a varios porque se pinta de izquierda, se va a la izquierda ahora con el triunfo de Lula en Brasil. ¿No hay un panorama un poco más amable de este lado? Más o menos, ¿no? Optimistas trágicos. Ajá, ¿no? exacto. ¿Por qué? Fijaos que todos los que han ganado han reivindicado su país. Claro, un poco la idea que estamos planteando. Claro. O sea, Petro reivindica de manera clara humana. la Colombia, se llama así su partido, ¿no? La Colombia humana. Lula reivindica también Brasil. México es Andrés Manuel y Andrés Manuel es México, ¿no? Para bien y para mal en lo que México funcione y no funcione, ¿no? Pero no ha dejado que la derecha robe la marca
México. ¿Qué es lo que hacen los Milei, los Bannon? Es decir, que antes decíamos que la frustración, ¿no?, de la gente que de repente el mundo ha cambiado y le ha cambiado la identidad porque de repente vienen refugiados, o le ha cambiado el status quo porque hay una crisis económica, y esa gente no entiende qué está pasando, ¿no?, y de repente irrumpen las mujeres y entonces pierde privilegios y entonces cree que le están robando derechos. Entonces hay, como en cualquier tipo de cambio, toda acción genera una reacción, ¿no?, que decía Newton. Entonces, en ese momento viene la extrema derecha y te dice: mira, pese a todo, tú eres de aquí. Entonces ejercen una identidad excluyente que también es muy humana. O sea, los humanos, desgraciadamente, tenemos una parte biológica racista, ¿no? Eso está también medido. Lo que pasa es que la cultura es más fuerte que la biología, ¿no? Pero cuando tú ¿cómo se dice? Te quitas, ¿no? Te despojas de la cultura, lo que te queda es la biología. Por eso la derecha no tiene intelectuales. No puede. Por cierto, si nos está viendo Vargas Llosa, te recomiendo que leas tus libros. A ver si se te quita esa condición tan pendeja como ciudadano que tienes, ¿no? Porque como escritor te leemos, ¿eh? Pero como ciudadano... Bueno, Qué frase. habiendo hecho esta interrupción pedagógica... Breviario cultural. Claro, la derecha necesita despojarte de la cultura. Para entonces te queda el gorila. Sí, claro. Hay una frase de instintos, un primatólogo sí, maravilloso, Franz de Waal, que tiene una frase maravillosa que dice: es más fácil sacar al mono de la jungla que sacar a la jungla del mono. Sí. Entonces tenemos la jungla aquí, si es que hemos sido unos cuantos millones de años chimpancés, ¿no? Entonces la cultura es la que te quita el chimpancé y te convierte en un ser decente, en un ser humano. Un ser humano sin cultura, un ser humano, y por eso, fijaos, uno de los problemas terribles del modelo capitalista y de la globalización es que nos desarraiga. Y un ser humano desarraigado es un maldito gorila. No tienes raíces, no tienes... Pero aquí sí, fíjate, la izquierda en México, en concreto, es una izquierda que tiene profundas raíces nacionalistas. Porque es una izquierda antiimperialista en muchos sentidos, porque, es decir, Juárez era Hidalgo era antiimperialista, Juárez fue antiimperialista, los Flores Magón, Carranza fueron claramente antiimperialistas. Uno de los lemas del hijo del Ahuizote previo a la Revolución Mexicana era México para los mexicanos. Es decir, eso sí creo que genera una cierta identidad dentro de la izquierda y ojo, eso no lo hace menos internacionalista, ¿no? Ha sido tierra de asilo, en fin. Sin embargo, el peso de la derecha sigue siendo enorme en nuestro país, enorme. Y yo creo que en muy buena medida por el poder tremendo que tiene mediáticamente. Sí. Yo estoy convencido de que si la izquierda tuviera mucho más presencia en los medios... claro, habría más argumentos alternativos. Claro. Creo que ese es uno de los grandes detalles. Yo he estado en España en las teles prime time durante una temporada hasta que mi pediatra me lo prohibió. Dijo, ya, deja de ir a eso, ¿no? Pero yo estaba en los programas de máxima audiencia en España, ¿no? ¿Y cómo te trataban? ¿Te quitaban el micrófono? Entonces, al comienzo, nosotros les pillamos con el pie cambiado. Entonces había una contradicción porque se les había ido el viejo mundo, entonces no nos entendían, éramos más frescos, nos comíamos en los debates a sus gallos, no sabían reaccionar, subíamos las audiencias brutalmente. Entonces tenían como la contradicción, pero poco a poco nos fueron haciendo el traje. La derecha... Claro. Antes habéis hecho una pregunta y he dicho que era un pesimista esperanzado. No sé si nos da tiempo para contar un par de ideas sobre la segunda marea roja en América Latina, ¿no? Ahora quiero contaros un par de cosas, ¿no? Pero uno de los elementos pesimistas de esta segunda marea roja es que la derecha está toreada. La derecha viene mucho más aprendida. Yo recuerdo en España... las primeras manifestaciones de la derecha contra el gobierno socialista salían con las pancartas, entonces eran tan idiotas que no les habían hecho agujeros, entonces se las llevaba el viento, decías, idiotas, o sea, no habéis hecho una manifestación en vuestra maldita vida, ¿no? O sea, poned un agujero. Daban ganas de decir, coger un bolígrafo y decir, oye, por favor, o sea, ¿no? Ya luego, como ahora ya las subarriendas y se las hacen, una empresa, pues ya las empresas vienen con agujeritos troquelados perfectos, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Entonces, esa derecha ha aprendido. Y entonces a nosotros nos terminaron haciendo el traje.
en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando yo ganaba un debate me castigaban 3 semanas sin ir. O sea, que Te siempre pagaban te una castigan. lana, ¿eh? Ajá, una buena pasta. Sí. Pero... Una lanaza. Entonces, claro, de repente cuando decías, a ver, sé que si digo esto, o sea, si yo derrotaba o decía algo irónico a la presentadora Ana Rosa Quintana, a mí me castigaban 3 semanas. Se hacías cuenta y decías, pues esta gracia que he hecho, este chiste me cuesta 3.000 euros. Este chiste que he hecho me cuesta 3.000 euros. Yo soy como corto maltés y por hacer un chiste estoy dispuesta a que me parten la boca, ¿no? Pero otra gente no. Y hay muchos periodistas que no. Entonces, ya digo, decía que te van haciendo el traje, y recuerdo ya las últimas veces también, aparte de que te castigaban sin ir, entonces yo llegaba y me ponían un video en la frontera de Colombia con Venezuela, un niño desnutrido guayú. Me sacaban una ocupación de una vivienda de una gente que tenía a los vecinos destrozados. Y me sacaban una foto de un inmigrante que había arrastrado a una señora mayor por el suelo robándole el bolso. Me decían, ¿qué, monedero? ¿Eh? ¿Qué opinas de esto? ¿No? Entonces decía, pues hombre, pues está mal, ¿no? ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que odie a los inmigrantes, que odie a la gente que sin tener alternativa habitacional ocupe un piso de los bancos? ¿O que demonice como vosotros a Venezuela pero me calle con Arabia Saudí o los muertos de Irak, de Estados Unidos? ¿Qué me estáis diciendo, no? Entonces, poco a poco te iban construyendo, ¿no? Entonces, si queréis, os decía que en la segunda oleada roja viene con muchos más problemas que la primera oleada roja, ¿no? Donde ganó Chávez, Correa, Evo Morales, el primer Lula, Néstor Kirchner y compañía. O sea, el primer elemento es que no están ganando con mayorías. Primer elemento. Están ganando apretaditos. Excepto en México ahora. Sí, sí, sí. Sí, México es que es una excepción para muchas cosas, ¿no? Porque Pero- no participó en la primera oleada. Eso explica muchas cosas. Sí, sí. Bueno, participó, pero no le permitieron llegar al gobierno a la izquierda. Yo cuando visité a Lula en la cárcel, en Curitiba, que es una de las cosas hermosas que yo he hecho, ¿no? El otro día, cuando gana Lula, busqué un recorte de la prensa de cuando yo visité a Lula, y uno de los periódicos así importantes de la derecha y de la extrema derecha de España titulaban Monedero visita en la cárcel al corrupto y encarcelado Lula, ¿no? Entonces recuperé y lo puse. Gracias, Lula, por volver a ser presidente. Y ponía yo el recorte Claro. ese. Jodeos, imbéciles, ¿no? Entonces, ganan apretados, ganan en frentes amplios. Sí, Sí, claro. con ¿Qué indeseables en muchos casos. Frentes amplios, que como me dijo a mí una vez Pepe Mujica, me dijo, Monedero. Porque yo le dije, Pepe, cuéntame del Frente Amplio, porque en España tenemos que hacer un Frente Amplio. Y yo siempre, cuando fundamos Podemos, pero yo siempre dije, Podemos va a ser la nave nodriza de un Frente Amplio. Nunca pensé que Podemos, porque creo que eso ya no va a ocurrir. Yo ya creo que ningún partido va a sumar, ¿no? a Así es. mayorías en ningún país, porque esto hace que todo el mundo sepa más que el partido. Y por tanto es muy complicado que el partido te dé claves para absolutamente todo. Entonces le dije, Pepe, cuéntame el Frente Amplio, porque vosotros lleváis 40 años, tenéis mucha experiencia. Me dijo, Monedero, el Frente Amplio es más amplio que Frente. Sí. Entonces, los frentes amplios no tienen cohesión ideológica. Hay una frase de Mao que me tiene súper enganchado. Perdón por citar a Mao. He citado a Venezuela, he citado a Mao. Pido disculpas. Pido disculpas. Qué pena, ¿eh? Melensona ha ganado y Petro ha ganado porque no ha dejado que le marquen ningún marco la derecha. Ni el de la demonización de Venezuela, ni el de la demonización de los gobiernos de izquierda, ni ningún marco. Y por eso la gente joven dice, este va de verdad, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a comprarle marcos, ahí es Boric, se equivoca, convirtiéndose en el adalid del ataque a Nicaragua. Nicaragua es un error que pertenece a nuestra tradición y tenemos que solventarlo y criticarlo porque ahí hay un ataque a los derechos humanos, pero no te conviertas tú necesariamente en el adalid de eso porque nadie te lo va a agradecer y confundes, ¿no? O sea, que es una mala estrategia, ¿no? La derecha nunca va a hacer eso. Nunca vamos a ver a nadie de derecha criticando, no sé, Las la atrocidades en persecución, Palestina, sí, o la Siria. persecución de los homosexuales en Hungría o en Polonia. Nunca van a cometer ese error. En cambio nosotros
Siempre estamos como... Bueno, decía que Mao, la frase decía, si no hay claridad ideológica no puede haber claridad en la organización. Así es. Y esto, Fisgón, vale para Morena. Sí, claro, por supuesto. Si no tienes claridad ideológica, no tienes claridad en la organización. Y los frentes amplios... Sí, pero por eso es tan importante la formación política. Claro. Y por eso es tan Esencial. importante el debate histórico. Esencial. Y por eso es tan importante recuperar cuáles son las tradiciones de lucha de cada país. Yo de lo que estoy convencido es de que lo que puede cohesionar a los frentes amplios son justamente la suma de las reivindicaciones históricas de estos países, de la izquierda de estos países. Sobre todo las preguntas. Igual las respuestas podemos encontrar como más diferencias, ¿no? Porque en el pasado también nos hemos peleado. Sí, claro, hombre, y en el presente también. Sí, quiero decir, pero que es verdad que los que... Tú miras, por ejemplo, la Segunda República, ¿no? E incluso la Guerra Civil, está claro que para mí el mal era el franquismo, ¿no? Pero tú miras las fuerzas también republicanas y pues ahí había de todo, ¿no? Estaban en el sitio correcto, que era luchando contra el fascismo, pero o sea, ¿yo cómo voy a asumir el asesinato de Andreu Nin, por ejemplo, del POUM, ¿no? Pero cosas por el estilo, y dices, pues no. Por tanto, creo que cuando tenemos que conocer el pasado, ¿no? Así es. Porque en el pasado están los que anticiparon nuestra rabia, como dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos, ¿no? En el pasado están los que anticiparon nuestra rabia, ¿no? Y no es gratuito que la derecha, una de las cosas que haya hecho, os decía antes en el 75, ¿no? Cuando hacen el ataque, ¿no? A los medios de comunicación y también a los partidos políticos, la degeneración de los partidos políticos empieza en el 75, porque la otra reflexión que hace Huntington es los partidos políticos no pueden ser lugares de ideología. Tienen que convertirse en órganos técnicos, ¿no? Dicen en ese texto del 75, donde dicen que nunca más los medios de comunicación pueden cargarse a presidentes o hacerlos perder guerras. Y es donde dicen que los partidos políticos tienen que ser financiados por empresas o por el sector público para que no los financien los militantes. Porque cuando los financian los militantes, Son resulta que incontrolables. se ideologizan. Y por eso la derecha está haciendo una manifestación aquí, Exacto. ¿no? Contra la reforma del INE, porque dice, no, oiga, ¿cómo van a financiar los militantes? No las empresas, los militantes, ¿no? Entonces, porque los militantes si financian opinan, ¿no? Ahí es donde plantean que hay que vaciar las universidades porque son caladeros de gente con criterio y hay que llevarlos a piensan. formación profesional. Los enseñan a pensar. Claro. Oye, Juan Carlos, volviendo un poco a lo de los medios. Hace unos meses hubo un escándalo muy fuerte en España con que se reveló estas mentiras sobre Pablo Iglesias, Herrera. que fue, sí, realmente un escándalo, ¿no? Cómo manejaron todas estas mentiras, se demuestra cómo fue todo esto, cómo ha afectado, o más bien, o beneficiado el que se haya ventilado este escándalo públicamente. ¿Ha ayudado algo que se sepa ya crudamente cómo operan? Decía Stanislav Lek, un escritor, decía, no esperéis demasiado del fin del mundo. ¿No? Es como, ¿sabes? Expectativas Sí. desmesuradas, ¿no? Fíjate que salen dos audios, yo me sentí muy reivindicado, porque sale una conversación, uno del que se habla menos, es un audio, todos estos son audios de un comisario vinculado a la lucha antiterrorista y que viene también de la Brigada Político-Social del franquismo, que trabajó para el PSOE y para el PP, que trabajaba mucho para los servicios secretos haciendo cloacas, haciendo guerra sucia y demás, ¿no? Entonces, este tipo grababa todo. Termina en la cárcel porque se le tuercen algunas cosas y se enfada porque él piensa que le tenía que haber sacado. Su gran arma era que iba a hacer públicas todas las trapacerías del rey Juan Carlos, el emérito, ¿no? Él pensaba que, porque claro, él sabía que en España se había hecho todo para tapar los puteríos, los empiernamientos, y cosas incluso más terribles que se señalan de barbaridades que hizo ese señor, ¿no? Aparte de robar y demás, ¿no? Entonces dijo, bueno, como el Estado siempre ha hecho todo lo posible para tapar las trapacerías del emérito, si yo digo que voy a sacar todo esto, a mí no me van a meter en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí no puede librarse porque es verdad que ya hay un momento en donde también existe Podemos y la existencia de Podemos impide un gran acuerdo entre el PSOE y el PP, que estaban de acuerdo entre ellos. Ese binomio es un binomio conservador donde el PP representaba la parte moderada y el PSOE la parte progresista, pero era un binomio conservador, ¿no? Entonces, cuando surge Podemos, es que se les termina el chollo porque nosotros decimos, no, eso no es así.
¿no? Que esa es la gran discusión en España. ¿Pero por qué odian a Pablo Iglesias o por qué me odian a mí? Porque nos han intentado doblar el brazo, nos han intentado encarcelar, nos han intentado comprar y no les ha salido. Y hemos entrado en el gobierno y hemos hecho una ley para que los bancos paguen, para que las eléctricas paguen, para que las gasísticas paguen. Entonces de repente dicen, no, ¿esto qué es? Esto no puede ser, ¿no? ¿Para qué tenemos el gobierno? Si tenemos el gobierno para que no paguemos impuestos. Imagínate, si resulta que las empresas energéticas van a tener que pagar 3.000 millones, ¿no se van a gastar 1.000 millones en intentar matarnos? Allí en Europa no te pueden pegar un tiro, ¿no? En otros lugares, en América Latina, nos pegarían un tiro. Allí no te pueden pegar un tiro, ¿no? Pero te intentan matar civilmente. Te acusan de cualquier barbaridad. 1.000 millones, imaginaos 1.000 millones, ¿eh? Da para comprar un par de televisiones. Se gastan 1.000 millones y todavía se ahorran 2.000 millones. O sea, que es un buen negocio. Claro, es un buen una negocio. inversión. Bueno, el Villarejo este publica un vídeo de él, perdón, un audio de él con Dolores de Cospedal. En ese momento la ministra de Defensa y la secretaria general del Partido Popular, del PAN de España. Y en ese vídeo dice Villarejo, por eso os decía que yo me sentí reivindicado, dice, son unos hijos de puta, Monedero el fundamental, vamos a arruinarle la vida. Y la otra dice, dame esa información que vamos a colocarla en los diferentes medios. Y el otro audio es con el supuesto periodista de la izquierda. Es que es muy fuerte. Es la gente, o sea, es el tipo al que escuchaba la izquierda en La Sexta, que era una cosa tramposa, porque es el grupo A3 Media, que tiene Antena 3, que tiene, es el grupo Planeta, es un grupo profundamente reaccionario, que te monta una televisión supuestamente de izquierdas. Y entonces en ese audio que saca... Era su televisión de izquierdas. Sí, pero que era la que veía la gente de izquierdas en España. Porque no había otra. ¿No? Y entonces, en ese audio salen tres cosas. Una es, ellos se jactan de que me habían matado a mí. Es decir, ellos son los que... yo hago un trabajo de consultoría para el Banco del Alba, que me gasto la plata en montar la tuerca. Porque algunos hacen trabajo para comprarse un Ferrari y yo hago trabajo para gastármelo en proyectos políticos porque me da la gana, ¿no? Entonces hago ese informe y lo sacan, porque claro, el informe era bastante plata, Venezuela, ya... Es aquello que decía Humberto Eco en su libro, uno de sus últimos libros, que decía, un titular que decía, se ha visto al juez X fumando en un parque, sentado en un banco y con calcetines rojos. Decía él, aquí hay algo, ¿no? El titular no dice absolutamente nada, ¿no? Pero basta que te pongan este titular y dices, un juez, y en un bar, sospechoso. ¿Qué hace en un parque? ¿Por qué calcetines rojos? Calcetines rojos. ¿Por qué Entonces rojos? ya, decía él, construía ahí todo su relato diciendo, imagínate Venezuela, un pago, no sé qué, no sé cuántos, Monedero, Podemos, y dijeron, ahí armaron, ¿no? Entonces lo saca digitales de extrema derecha, no pasa nada, y lo saca el digital del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista también pues, nos odiaba. Sí. Y entonces lo saca el Plural, que era el digital del Partido Socialista, dirigido por un alto cargo, Eric Sopena, y de ahí lo saca Ferreras y ya matamos a Monedero. Yo siempre decía, y nunca pude hacerme entender en mi propio partido, porque había un sector que luego se va a marchar del errejonismo que me decía, tienes que dimitir, y yo les decía, pero ¿no os dais cuenta de que si yo me voy, van a ir a por el siguiente? Exactamente. Que esto, que no tiene nada contra mí en concreto. O sea, que lo que tienen es que, aparte que soy profesor vuestro, y piensan que matándome a mí, va a ser más fácil después mataros a vosotros. Si yo dimito, lo que hago es debilitar al partido. Pero, como algunos querían ascender, decían, si este está, ascendemos. Yo contaba, cuando dimití de la ejecutiva, porque no aguantaba también en la interna constantemente diciéndole a Iglesias, tiene que salir Monedero, tiene que salir. Como a mí me daba igual, ¿no? Yo ya había dicho que no quería ser eurodiputado, no quería ser alcalde de Madrid, no quería tener cargos, quería hacer una tarea solamente de apoyo intelectual y político. Cuando salí me preguntaron, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Y yo dije, mire, esto es como cuando estaba yo en el pueblo de mi madre, acababa de morirse el Papa, y de repente vi al monaguillo riéndose. Y le dije, oye, ¿tú por qué te ríes si se acaba de morir el Papa? Y dice, hombre, porque si se ha muerto el Papa todos subiremos de escalafón, ¿no? Entonces,
Entonces, Parece chiste. Es buenísimo. entonces lo contaba el periodista. Luego sacaron al día siguiente el titular ahí. Dimití y entiendo un poco a lo que os decía de los audios, ellos se jactaban de haberme matado, ¿no? Sí, claro. Nosotros fuimos los que matamos a Monedero, ¿no? Yo recuerdo que decía, mirad, a mi propio partido decía, mirad, si en un incendio hay un foco puede ser fortuito, pero si hay 6 focos es intencional. Entonces yo recuerdo que hubo un ataque contra mí, que me disparaban por todos lados. Hacienda, el ministro, la vicepresidenta, el país se inventó que yo me había inventado mi currículum, ¿no? Que sacó un comunicado durísimo en la Universidad de Puebla diciendo, Monedero lleva 6 años colaborando con nosotros, ¿no? O sea, tuvo que dar marcha atrás el país, nos hemos equivocado, no sé qué. Pero daba igual, porque era también el peor momento del diario El País, donde no les importaba mentir, Claro. ¿no? Calumnia que algo queda, ¿no? Entonces, Me suena. en ese audio dice que a mí me habían matado, que es grave, ¿no? O sea, se jactan, ¿no? Como si fueran mafiosos, pero en ese audio también reconoce que hay una noticia que es falsa, pero que la va a dar contra Pablo Iglesias. Una cosa que era una estupidez, era que le había pagado Maduro el día Ajá. que se fundaba Podemos, le había depositado una cuenta en granadinas de $225.000 al nombre de Pablo Iglesias Turonera, como dices. O sea, ¿no? Entonces el propio Ferreras dice, hombre, esto es muy burdo, pero lo voy a dar, ¿eh? Entonces, sabiendo que era burda la noticia, sabiendo que era falsa, la da, entrevista en directo al sinvergüenza de Inda, hace una entrada con una periodista y en La Sexta Noche, que era el programa político de debate por excelencia, Linda dice al presentador, un sinvergüenza al presentador también, porque ya no son periodistas, son sicarios, ¿no? Y el Iñaki López ese era un sicario, ¿no? Que sus hijos y su mujer debieran avergonzarse de un tipo que ha hecho este tipo de cuestiones, ¿no? Dice Inda, ¿qué pone aquí? Y el otro mira y dice, páguese a Pablo Iglesias Turrión $225.000 y las granadinas, ¿no? Pacific Bank y tal, ¿no? O sea, el periodista, ¿no? Permitiendo ser un sicario, Y la firma de Maduro. ¿no? Y la firma de Maduro. Sacaron algunos documentos que habían pagado a Podemos después de que Maduro se había muerto, firmado por, después de que Chávez se había muerto, firmado por Chávez, ¿no? Decían, hombre, es que Chávez ya se ha muerto, entonces no parece muy sensato que este pago, ¿no? haya tenido lugar. Bueno, pues esto que es gracioso, como os lo he contado, tiene una parte triste, ¿no? Y es que Ferreras es un mafioso, Pues sí. que decía en esa misma entrevista diciendo, nosotros somos los que podemos hacer daño a la izquierda porque la gente cree que somos un canal de izquierdas. Y lo dice así. No. Sí. Nosotros somos los que les hacemos, cuando nosotros, dice el tipo, cuando le damos una hostia, cuando les damos un golpe les duele de la hostia, porque nosotros pasamos por ser una televisión de izquierdas y por tanto tenemos credibilidad. Eso es terrible, un mafioso. Bueno, pues ese mafioso, que se llama Ferreras, su mujer, Ana Pastor, tiene, para que ya terminemos de cerrar el ciclo, tiene una empresa de verificación de fake news. de fake news. Dices, hombre, entonces Matrix, que es lo mismo que hacen Matrix, son los que, o sea, dices, hombre, no, otra sinvergüenza, ¿no? Entonces, Pero no hay consecuencias. el Pasa. problema es que, no, el problema es que la credibilidad de- solamente dimitió de la tertulia de Ferreras un periodista, del Salto, Yago Álvarez. Los demás aguantaron, todos. Incluso alguno ha incrementado sus ataques a Podemos. Es un tipo al que yo le tengo cariño, Antonio Maestre, pero parece que se va enredando cada vez más, ¿no? Contra Pablo Iglesias, contra Podemos, como apoyando ahora a Yolanda Díaz, como el foco, ¿no? Para atacar a Podemos utilizan a Yolanda, y Ferreras encantado de que esté ahí un periodista de izquierdas atacando a Podemos, ¿no? O sea, nadie dimitió. Y no solamente eso, sino que nos enteramos hace un par de días que la primera entrevista que va a dar el presidente de gobierno se la va a dar a este periodista mafioso. O sea, Pedro Sánchez va a darle una entrevista a un mafioso. O sea, a un periodista que sabemos que miente. Entonces dices, Pedro ¿qué hago Sánchez, yo? que tiene una alianza con Podemos. Claro, estamos gobernando con Pedro Imagínate, Sánchez en el pero- gobierno. Y entonces, el periodista
que intentó matar a Podemos, que publicó una información falsa en vísperas electorales, porque estamos hablando que todo esto era en víspera electoral. Y que O sea, le es hizo un daño electoral real a Claro, es un Podemos. tipo que ha Es decir, manipulado Podemos la voluntad popular. Podemos tener una intención de voto Tenemos altísima. 5 millones de votos tuvimos. Ha gobernado Pedro Sánchez con 5.300.000. O sea que Ferreras ha manipulado la voluntad electoral mintiendo. Es un sinvergüenza, tenía que estar juzgado y en la cárcel. Sí, no tendría por qué darle legitimidad. Entonces, no solamente tenía que estar juzgado y en la cárcel, sino que el presidente del gobierno le da una entrevista, dices. No. Eso nos lleva al corazón de esta reunión. Y es que si hace 100 años, 150 años, dependiendo de los países, y si incorporamos a las mujeres, para dejar de ser súbditos tuvimos que pelear por el sufragio, hoy, en el siglo XXI, o peleamos por medios de comunicación plurales, libres y democráticos, o vamos a volver a ser súbditos. Pelear eso. por la verdad. Con eso tenemos. Pues Juan Carlos, muchas gracias. A vosotros por aguantar un espacio crítico y Y por la gente que nos aguanta a nosotros. También. claro, sois unos héroes. Pues muchas gracias. A vosotros. Y esperamos que próximamente nos vuelvas a visitar. Sí. Ya eres un invitado. Es un viajero constitucional, frecuente ¿no? aquí al Sí, Averno sí, y sí. estamos encantados de Sí, por tenerte. favor. La verdad, Ya sí. eres chamuco honorario. Muchas gracias. México, No sé si yo creo sea que un- mientras México me siga teniendo enamorado, No, hombre. aquí estaré. Pues bienvenido. Gracias. Señoras y señores, otro programón para compartir, muy didáctico y por favor, no dejen de insistir. La derecha está cabrona y no hay que dejarla pasar. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Gracias.